Bienvenidos a este segundo programa de Cara a Cara, un programa de entrevista, y en esta ocasión vamos a hablar con José David Sánchez de Medina, que es actual secretario general del Partido Andalucista aquí en Cádiz y también candidato a la alcaldía, gaditano, casado, de 37 años, es ingeniero informático y empresario. También tiene un máster un doctorado en Sociedad del Conocimiento y de la Información. Es agente FIFA por la Real Federación Española de Fútbol y actualmente es jefe de servicio del consorcio de Zona Franca. La primera pregunta, me imagino que también lo habrán pensado los espectadores, es ¿agente FIFA? Bueno, lo primero, muchas gracias a la cadena por esta oportunidad y por tenerme en este programa. Y sí, agente FIFA, una de las muchas iniciativas que he tenido que he puesto en marcha estos últimos años y que me ha llevado pues a ser representante de algunos jugadores en primera división, en segunda B. La verdad que ha sido una formación un poco peculiar, no tiene nada que ver con la formación que tenía hasta entonces, que era un poco más reglada, más universitaria, más técnica, pero bueno, la verdad es que ha sido interesante. Claro, que sorprende lo de agente FIFA. Sí, la verdad es que no somos muchos en Cádiz. No somos tampoco muchos en España, saquemos menos de 900, ahora está con una reglamentación nueva, se está viendo cuál va a ser el futuro, pero bueno, la verdad es que fue un momento de mi vida en la que surgió esa oportunidad y bueno, por ahora la verdad es que nos va bien y bueno, generando trabajo y generando también actividad en ese sector. Y al hilo, ¿cuándo decidió fichar por la política? Hombre, fichar, yo no creo que la palabra sea fichar, no me gusta la palabra fichar, ¿no? Involucrarme con la política, involucrarme con la vida pública, involucrarme con el servicio, es algo que he intentado y que llevo prácticamente en los genes, ¿no? Por familia, por mi madre, por mis tíos, siempre me ha interesado mucho el estar con la gente, intentar aportar lo que pueda, ¿no? Desde que empecé con los estudios, desde que empecé en la vida universitaria, después en el mundo de las asociaciones de vecinos, donde fui vicepresidente de la Asociación de Vecinos Beduinos Barrera España, y la verdad es que el contacto directo con las personas siempre me ha resultado muy gratificante, ¿no? Y siempre, y en la etapa en la que he sido jefe o director de servicio en una empresa o empresario, una de las cosas que más me ha gustado siempre es crear empleo, generar empleo, ver cómo la gente crece, cómo la gente puede conseguir sus metas. Y lo que ocurre es que en algunos ámbitos la única forma de cambiar las cosas es entrando en política, ¿no? Hay que entrar dentro del sistema para cambiarlo, ¿no? Y es por eso por lo que me planteo, tras la calurosa acogida y el ofrecimiento de nuestro secretario provincial, Héctor Lagier, pues subirme al carro, echarle trabajo, echarle también ganas y valor, porque no son tiempos quizás los más oportunos, ¿no?, para decir que vas a entrar a política, pero bueno, siempre he querido dedicarme y siempre he querido dedicar un poco de mi tiempo a los demás. ¿Y siempre ha sido el partido andalucista? Siempre he tenido tendencia y siempre he tenido muy clara que mi ideología va por un andalucismo, o sea, creo que me considero gaditano, me considero andaluz y creo que los andaluces nos merecemos, por el tamaño que tenemos, por la importancia que tiene nuestra tierra, por la historia que atesoramos, que es inmensa, rica, variada, la riqueza que tienen nuestras gentes, nuestra idiosincrasia, nuestro humor, nuestro ingenio. Nos merecemos una representación específica y que defienda nuestros intereses de una forma muy concreta, tanto en Andalucía como en España, ¿no? Y evidentemente eso se transmite y se tiene que llevar también al municipalismo, donde el Partido Andalucista está muy presente, ¿no? A partir de ahí, viendo los ideales del partido, como un partido de izquierda, como un partido progresista, como un partido muy social, como un partido muy cercano a la gente, la verdad es que no me lo pensé y ahora mismo creo que es
sitio o es el lugar que nos puede representar mejor a todos los andaluces. Brevemente, ¿cuáles serían los pilares de su ideología, desde un punto de vista político, evidentemente? Los pilares de mi ideología, en primer lugar, fundamentalmente, una ideología social, estar con las personas, de progreso. Creo que todavía nos quedan muchos cambios por vivir y tenemos que ser progresistas en esa forma de pensar, andalucistas, porque creo en que Andalucía debe tener una cabida propia, un encaje propio en la vida pública del Estado español. Me considero federalista y me considero republicano. Creo que pueden ser un poco los... No sé si con eso contesto ampliamente a tu pregunta. Creo que eso pueden ser los encajes. Perfectamente. Acaba de ser elegido por el Partido Andalucista candidato a la alcaldía en Cádiz. Hablamos para el 2015. Durante estos meses, ¿en qué va a basar su discurso para convencer a los gaditanos para que confíen en su proyecto? Hombre, lo primero que voy a hacer es conocer bien el entorno andalucista que nos rodea, ¿no? Es curioso que ahora mismo en el anillo metropolitano que nos rodea en la bahía tenemos una alcaldesa andalucista con mayoría absoluta en Puerto Real, Maribel Peinado, tenemos un excelente teniente de alcalde en San Fernando, como es Fran Romero, y tenemos a nuestro secretario general, a quien debo en gran parte el estar aquí hoy, haciendo una labor inmensa en el puerto de Santa María. Y además estamos presentes con nuestro diputado provincial, Jesús Plaza, en la Diputación, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es, de alguna forma, rodearme de ese andalucismo y presentarnos como un partido de gobierno. Al fin y al cabo, el Partido Andalucista en las últimas municipales del año 2011 obtuvo más de 52.000 votos en la provincia de Cádiz, lo que nos dio 71 concejales, que no es poco. Estamos hablando de ser la cuarta fuerza política, muy cerquita de la tercera, que fue Izquierda Unida, y donde yo espero que con la tendencia, porque crecimos en votos, crecimos en concejales desde los últimos comicios en el año 2007, con la tendencia que llevamos y con apuestas jóvenes que está teniendo el partido en la provincia, que subamos en votos, ¿no? Entonces, la primera etapa es fundamentalmente vender y volver a vender andalucismo en Cádiz. Ofrecernos como una opción real de gobierno, porque estamos gobernando, porque son muchos los gaditanos que, aun habiendo nacido en Cádiz y por culpa de ese éxodo al que los gaditanos se han visto obligados por culpa del envejecimiento de Cádiz, del coste de la vivienda, de la falta de empleo, muchos de ellos se han ido a Puerto Real, se han ido a San Fernando, se han ido al puerto de Santa María y allí votan al Partido Andalucista y allí están, pues, de alguna forma bajo la gestión del Partido Andalucista. Entonces, ese bien hacer quiero traerlo a Cádiz y quiero comunicarlo a Cádiz. Es fundamental que tomemos la calle, que estemos con los ciudadanos, que estemos con ellos, que los escuchemos. Vamos a iniciar ahora una labor, sobre todo de recogida de información, de intentar canalizar ese malestar, ese desasosiego. Saber de primera mano, ¿no? Claro, lo que no se puede hacer política es metido en un coche oficial, o metido en un despacho oficial, o metido en una sede, ¿no? Yo le digo a los militantes de Cádiz que cada uno de nosotros vamos a ser la sede del Partido Andalucista allá donde vamos andando, y que el gaditano venga, nos cuente sus problemas, pongamos en marcha los múltiples canales para que nos llegue su información y seamos capaces de ilusionarlos con un proyecto nuevo. ¿Qué habría, hablando de problemas aquí en Cádiz en su provincia también, qué habría que cambiar, qué aportaciones habría que poner sobre la mesa para acabar con, creo yo, que es el principal problema de esta zona, que es el paro, es el desempleo? Claro, es evidente que con la tasa de desempleo que tenemos, rozando el 40% o 37,5%, hemos llegado a picos del 39 y mucho. Exactamente. Y con un paro juvenil que estamos en torno al 60%, ahora mismo el primer problema y el primer esfuerzo tiene que ser en empleo, empleo, empleo. Cádiz necesita generar más empleo y para ello tenemos que tener, pues, casi 3 palabras fundamentales, ¿no? Uno, que es población. Cádiz está sufriendo un éxodo en los últimos 18 y 19 años, que creo que en los últimos datos que tuve la oportunidad de ver del Instituto Nacional de Estadística hablan de casi 30.000 ciudadanos menos en la capital,
lo que es un número tremendo, es tremendo. Hay poblaciones que tienen 30.000 habitantes solas, ¿no? Es algo dramático, en verdad. Claro, es un drama porque además esos 30.000 fundamentalmente estamos hablando de gente joven, claro, de gente que no encuentra aquí ni salida profesional ni salida personal. Entonces, lo fundamental es, primero, población. Tenemos que poner en marcha proyectos que permitan que la gente joven no se vaya y que gente que se ha tenido que ir vuelva. Hay un exiliado andaluz, hay un exiliado gaditano que se tiene que marchar de esta tierra porque no encuentra otras opciones. Yo la sufro en primera persona con familiares. Ahora tengo un familiar que va a tener un bebé y que lo tengo a muchísimos kilómetros de Cádiz, que me encantaría tenerlo aquí, con mucha formación. Nuestro propio secretario provincial, Héctor Lagier, ahora mismo, por culpa de una política errática de las entidades financieras, pues un exiliado más, es un andaluz que tiene que exiliarse porque no le queda más remedio que buscar su trabajo, que buscar el futuro de su familia fuera de Cádiz y fuera de Andalucía, y queremos volver a traernos a la gente aquí. En segundo lugar, evidentemente, para que la gente se quede, además de generar una oferta inmobiliaria, una oferta de vivienda acorde con esas necesidades, con esa gente joven que evidentemente tiene unas capacidades económicas limitadas, tenemos que hablar de comercio, tenemos que hablar de recuperar el casco antiguo, recuperar un comercio que cualquiera que se dé una vueltecita por Cádiz, y yo normalmente ando por la ciudad, cojo el autobús, estoy en la calle, la recorro y ves la cantidad de comercio en traspaso, locales en alquiler, escojas la calle que escojas, ya sea Sagasta, ya sea Columela, ya sea la calle Ancha, ya sea la avenida. Comercios tradicionales de toda la vida que han cerrado. Que han cerrado, ¿no? Creo que todos hemos visto en los últimos meses casi cierres semanales o quincenales de comercio. Y junto al comercio, la industria. La industria, ojo, que no siempre que hablemos de industria tenemos que pensar en los Altos Hornos de Vizcaya. El turismo es la primera industria de este país. La cultura, el cine, el teatro, hay muchas industrias, ¿no? Y evidentemente Cádiz necesita crear y necesita crecer con dos grandes proyectos, uno que es la zona franca de Cádiz, tanto del recinto exterior como del recinto interior, el puerto de la ciudad, y poner en valor otros espacios que tenemos, pues desde el Fuerte de la Cortadura hasta la Alameda. Si damos una vueltecita, hay inmuebles, hay proyectos que dan ganas de llorar, de ver cómo nos podemos permitir una residencia a tiempo libre abandonada en primera línea de playa, cuando vendemos una ciudad de sol y playa, como tenemos un hospital que lleva desde el año 2005 pendiente de su inauguración, como solar, ¿no? Solares, tenemos la Ciudad de la Justicia, tenemos el pabellón Portillo, tenemos la escuela de náutica, tenemos Valcárcel, o sea, la lista es enorme. Claro, hablamos un 60% de paro juvenil, que es una aberración. Hablamos también de tasas de desempleo que en Cádiz y su provincia superan a países como Mozambique, Irak, Palestina. Estamos hablando de algo muy grave. Yo quería preguntarle si el futuro de Cádiz, de la bahía, pasa por la industria o habría que estar ya pensando en alternativas y que no solamente sea también el turismo. La industria, evidentemente, es un pilar fundamental de cualquier sociedad. No podemos pensar en convertirnos únicamente en una ciudad de servicios, que ya lo somos, pero evidentemente la industria tiene una capacidad de generación de trabajo inmensa, y cualquier proyecto industrial importante genera, primero, una gran carga de trabajo, segundo, una industria auxiliar que en Cádiz la hemos perdido en entornos o en actividades como la naval, y que tenemos que recuperar. Tenemos ahí las posibilidades ciertas de crecer en el sector aeroespacial y en el sector aeronáutico, y ahí cualquier apoyo al emprendedor gaditano que esté dispuesto a apostar y que esté dispuesto, porque no sean solamente empresas vascas o empresas extranjeras las que vengan a llevarse el pastel aeroespacial, el pastel aeronáutico, sino que sea desde aquí, desde donde se crezca, junto con la universidad, junto con los agentes sociales, pues tenemos que estar apoyándolo. La industria, evidentemente, es un pilar fundamental, y el turismo no deja de ser otra industria, porque al fin y al cabo, en una ciudad como Cádiz, donde queremos tener una oferta de turismo de calidad, tenemos que pensar en estructurarla
como si de una industria se tratase. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cadena logística, una cadena de valor, donde desde el suministrador hasta el punto de venta que ofrece en última instancia el producto al visitante, hay cantidad de puestos de trabajo, cantidad de servicios, cantidad de valor añadido que tenemos que cuidar como de una industria. Cambiando un poco de tema, Partido Popular, PSOE, ¿se parecen, según su opinión? Hombre, las políticas que hemos visto en los últimos tiempos, en muchos casos, tanto Partido Socialista como Partido Popular, parecen, no te voy a decir franquicia, pero sí es cierto que unas políticas vienen dictadas desde otros ámbitos de actuación, ¿no? Ya sea desde Europa, ya sea desde la banca, desde los grandes intereses financieros, y evidentemente vemos que, por ejemplo, aquí en Andalucía, cuando hablamos de recortes en educación, pues yo, y acabamos de estar en la manifestación en contra de la LOMCE, en contra de los recortes, percibimos los mismos recortes en educación a nivel nacional que a nivel andaluz, cuando las competencias están transferidas a la Junta de Andalucía desde hace muchos años, ¿no? Los 4.502 interinos de educación que la Junta de Andalucía no ha renovado sus contratos, pues son políticas de PSOE Izquierda Unida junto con las de PP, ¿no? Entonces creo que hay muchas políticas y que hay muchos puntos en común de PP, PSOE más IU. Y estamos en un buen momento, bueno, las estadísticas así lo demuestran, de 2007 está creciendo a buen... ¿Es un buen momento para acabar con el bipartidismo? ¿Es necesario además acabar con el...? Estoy totalmente convencido, primero, de que es un momento idóneo para acabar con el bipartidismo, pero además acabarlo desde partidos con ideología, partidos con un saber hacer contrastado y partidos con experiencia de gobierno. Segundo, es un momento idóneo para que proyectos como el andalucista calen en la sociedad. Calen, ¿por qué? Porque de alguna forma nos hemos dado cuenta que por mucho que tengamos, creo que hasta 60 diputados andaluces elegidos por las provincias andaluzas en el Congreso de los Diputados, a la hora de la verdad, como en este país se impone un voto grupal o un voto partidista, los políticos o los representantes que los andaluces tenemos en el Congreso de los Diputados, en la mayoría de los casos, o buena parte de ellos, no están defendiendo de una forma clara los intereses de esta tierra. Claro, ahí quería... Andalucía tiene 6 millones de habitantes. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Si la gente votase una opción no nacionalista, por así decirlo, sino autonómica, el que quiera gobernar en Madrid tendría que rendirnos pleitesía, entre comillas. De eso no cabe la menor duda, ¿no? Hombre, no se trata de imponer chantaje, ni se trata de ser de intentar sacar un rédito inmediato, ni imponer unas condiciones, pero sí de defender una tierra que por tamaño y por población requiere y necesita ahora mismo más representación andaluza en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y por supuesto aquí en Cádiz, bajándonos a lo que nos importa, que es el proyecto que intento defender, que intento transmitir a los gaditanos, llevamos muchísimos años, sobre todo desde el año 79 hasta ahora, donde hemos tenido únicamente 2 opciones, además las 2 con mayoría absoluta, la del PSOE de Carlos Díaz, sevillano, la del PP de Teófilo Martínez, de Santander, y yo creo que es hora de que por lo menos alguien de aquí, alguien que haya nacido en Cádiz, tenga una oportunidad. Si además es defendiendo un proyecto andalucista como andaluz, imagínate el orgullo que para mí representa, no podría pensar en algo más. Ese bipartidismo, pues desde el Partido Andalucista estamos en la opción de romperlo, porque además los gaditanos pueden estar seguros por lo que pueden ver en Diputación, en Puerto Real, en Puerto de Santa María, en San Fernando, o en localidades un poquito más lejanas, como puede ser Ronda, que el Partido Andalucista es partido de gobierno, lo ha sido, lo viene siendo desde la transición y nunca va a dejar de serlo. Claro, tenemos el caso de Cataluña, que ves el arco parlamentario, es muy colorido, el arco parlamentario en el País Vasco también es colorido, sin embargo en el Parlamento andaluz es un poco... Sí, la verdad es que en el Parlamento andaluz ahora mismo tenemos solamente representadas 3 fuerzas,
lo cual, bueno, pues es un poco estrecho. Pero eso no ayuda mucho, ¿no?, al final. Claro, porque al final lo que encuentras es ahora mismo es un bipartidismo, ¿no? Es un PP, PSOE más IU. Entonces creo que es fundamental que exista un referente y que exista una presencia, sobre todo andalucista, en el Parlamento andaluz. Porque, ojo, estamos hablando de eso, el partido, como yo digo, es que si somos andaluces, si queremos nuestra tierra, si todos los andaluces creo que estamos de acuerdo en que ser andaluz, además de ser un orgullo, es un rasgo diferencial, ¿por qué no vamos a crear un partido andalucista en el Congreso de los Diputados en Madrid y en el Parlamento andaluz? ¿Son los andaluces nacionalistas? Los andaluces nacionalistas. Hombre, no piense en nacionalismo como algo negativo. No, como algo. Por supuesto que no. Hombre, es que hoy en día yo entiendo que el andaluz tiene el anhelo justo de intentar obtener para su tierra las mayores cotas de autonomía. Lo que está claro que en la provincia, en Cádiz, el andalucismo es una cuna de. Hombre, aquí tenemos al secretario general. Ahora mismo somos tierra andalucista, ¿no? Y además, desde en la proclamación de nuestro secretario general como candidato a las elecciones en Andalucía, como candidato a la Junta de Andalucía, desde Cádiz y desde la Secretaría Provincial y desde los órganos del partido en la provincia se le hizo el ofrecimiento de que encabezase la lista por Cádiz, porque entendemos además que desde Cádiz podemos hacer mucho por el andalucismo, ¿no? Como te decía antes, son 52.000 votos en las últimas municipales, son 71 concejales, que otros movimientos, otros colores, otros nuevos partidos que llevan muy poquito aquí, que han nacido pues por las peleas internas de yo me cabreo con mi antiguo partido, me monto un partido nuevo, pues si nos vamos a los resultados de 2011, pues no tienen ningún concejal. Y sin embargo, parece que se arropan y parece que se adueña de un espacio nuevo, de un espacio de nueva política, de un espacio de ruptura con el bipartidismo, cuando ya hay otros que llevamos en esa lucha mucho tiempo. ¿Qué labura Izquierda Unida con su pacto con el PSOE en la Junta de Gobierno? El PA que tuvo en su momento también un pacto y no salió muy... Sí, la famosa época de la pinza, ¿no? Bueno, a ver, ya sabemos que esos pactos se sabe cómo se empieza, pero nunca cómo se acaban, ¿no? Exacto. Lo que tenemos claro es que si Izquierda Unida había puesto una línea roja que no podía atravesar, desde luego en Cádiz lleva mucho tiempo atravesándola. A las pruebas me remito. Llevamos las últimas semanas, y ya digo que llevo poquitas como secretario local, pero con dos casos muy concretos. Uno, la Escuela de Hostelería de Cádiz, que es una auténtica vergüenza, y así tuvimos la oportunidad de transmitírselo nuestro diputado provincial, Jesús Plaza, y un servidor, a los profesores y a los alumnos que ahora mismo están encerrados en la escuela, porque es una auténtica vergüenza. Vergüenza que un modelo de inserción laboral que tiene entre el 95 y el 98% de inserción. Significa que de cada 100 alumnos, 95 o 98 encuentran empleo. Algo nada más terminar. Creo que ninguna escuela de negocio, no sé, tendría que verlo, ¿no? Pero universidades, máster internacionales, yo creo que ese índice de inserción laboral es espectacular. Sería un modelo a imitar. Tendrían que estar contando el modelo de la Escuela de Hostelería de Cádiz como caso de éxito en los másteres en Administración y Dirección de Empresas, en las escuelas de negocio y fuera de España. Y sin embargo, es un gobierno de PSOE e Izquierda Unida los que son incapaces de darle solución a profesores que llevan 8 meses sin cobrar, con 90 alumnos esperando a saber cuál va a ser su oferta formativa, si terminan el segundo curso o no, si empiezan el primero, otros 300 esperando, y encima con una propuesta para pasar de 2 años a 1 en una oferta formativa que era de excelencia, que era de calidad, y con lo que queremos es reducirla a una mera academia donde te dan el título de manipulador de alimentos, ¿no? Segundo caso que tenemos en Cádiz reciente, el del servicio de apoyo administrativo a los colegios de infantil y primaria de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de 139 colegios en la provincia de Cádiz, donde ahora hay 92 gaditanos que se quedan en la calle, después de 8 años sufriendo, año tras año, contratos basura, contratos precarios,
por un ente público que saca un concurso público a una tercera empresa y donde al final estos empleados se van a quedar en la calle, sin antigüedad, y ni siquiera se les va a reconocer esos 8 años como un mérito para que en la futura oferta laboral que se va a sacar puedan optar como mínimo, ya no digamos que se les garantice 8 años que llevan ya en las casas, sino que por lo menos puedan optar en igualdad de condiciones con la gente que quiera esa oferta de trabajo, ¿no? En definitiva, son 2 ejemplos claros de que se puede estar gobernando, pero lo que no se puede estar es gobernando y al otro lado de la pancarta, y vamos a ver, la vergüenza se puede sentir, pero lo que hay que hacer es ir a Sevilla y decir, ¿quién soluciona esto? Y si no se soluciona, pues a lo mejor poner tu cargo a disposición del partido, ¿no? Que lo ocupe otro que sea capaz de dar soluciones. Mira, esto me viene muy bien porque ¿entiendes el desapego que hay actualmente de la ciudadanía hacia la clase política? Claro, claro, es lógico. O sea, un desapego normal. Normal, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos no se está sabiendo explicar lo que se hace, porque en muchos casos se ve que el discurso político no se plasma en realidad, no se plasma en acciones concretas. En esta semana muchos trabajadores con problemas como estos que he referido, pero tenemos a los bomberos, tenemos a la gente tenemos a Fiturri, tenemos muchísimos casos, ¿vale? Muchísimos casos. En sanidad, cuidado, que vendemos mucho las marchas blancas y las batas blancas y los recortes en sanidad cuando son en otras comunidades autónomas, pero que lo sufrimos aquí, y puedo hablar en primera persona porque tengo familiares en el sector. En educación, como hemos dicho, también lo estamos sufriendo recortes en todos los ámbitos en Andalucía, por mucho que desde la heredera de la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se venda Andalucía en el Congreso del PSOE como un nuevo modelo y el modelo a seguir, pues modelo de recorte, y entiendo el desapego que tiene la ciudadanía. Por eso es por lo que tenemos que redoblar los esfuerzos por estar en la calle, por poner en marcha políticas de transparencia, por poner en marcha políticas de comunicación. Muchas veces parece increíble que llevemos años, creo que más de 10 años, donde somos capaces de expulsar a un concursante de Gran Hermano poniendo un SMS y participamos cientos de miles o participan miles y millones de españoles, y después se nos limite la capacidad de hablar en un pleno, o se limite la transparencia, o tengamos que pasar por procedimientos enfarragosos para solicitar una licencia de obra menor o para pasar unos trámites burocráticos que están, vamos, de sobra superados, ¿no? ¿Cómo se le explica al ciudadano algo tan sencillo como lo que está explicando? Porque no todos los políticos son iguales, ¿no? Hombre, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se le explica? Yo creo que se le explica trabajando, se le explica estando en la calle y se le explica con hechos. O sea, lo que no hay que hacer es invertir millones de euros en publicidad para explicarle lo que hace. Cuando el ciudadano percibe la buena gestión, no hace falta que se la envíes por correo a su carta, no hace falta que se la pongas en televisión, no hace falta que se la pongas en una pantalla en la calle, no hace falta que se la pongas en una pantalla en un autobús. Cuando un ciudadano percibe una buena gestión, percibe que se está haciendo un uso de los fondos públicos acorde, que las tasas suben acorde a la vida o bajan cuando se pueden bajar, que los impuestos son acordes a la capacidad económica que tiene el ciudadano, cuando se dan cuenta del uso que se está haciendo del dinero público, cuando se da cuenta de que las infraestructuras se crean, que hay empleo, que hay riqueza, el ciudadano lo percibe y percibe esa buena gestión. Y no hace falta tenerte que ir al recurso de la publicidad y de la propaganda y del autobombo para explicarle lo que en los hechos no puedes explicar. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que intentar que hacer en una nueva forma de hacer política, de estar más cerca, una política más participativa, con listas abiertas, una política que nos permita un ciudadano un voto, que nos permita que tengamos parlamentos, tengamos ayuntamientos, que tengamos órganos rectores participativos, y no donde el ciudadano vote y de repente abdique durante 4 años esa responsabilidad, y ahora el político es dueño durante 4 años del voto. Hoy en día hay mecanismos más que sobrados para, no te voy a decir, hacer un referéndum continuo de la vida política, porque para eso están los programas electorales y para eso el ciudadano de alguna forma vota una opción,
pero sí para, de alguna forma, entender y oír y obtener retorno, feedback, información de lo que el ciudadano quiere. ¿Qué cuerpo se le queda cuando las estadísticas sobre los últimos años hablan de un aumento considerable de la pobreza, de la miseria, de ciudadanos que viven cada vez económicamente mucho peor? Sin embargo, el número tanto de ricos como la riqueza de la gente adinerada ha crecido. ¿Cómo se le queda al cuerpo con...? Porque... Lo fundamental de la pregunta que me haces, y vamos a ejemplos concretos. Cádiz. Cádiz es una ciudad que ahora mismo vive algunas situaciones dramáticas. Cádiz es una ciudad donde, y te hablo en los últimos años como empresario, donde he visto familias donde el marido y la mujer nos ha dejado currículum para trabajar, se han quedado en una situación muy precaria, donde tenemos gente que pierde la vivienda, donde tenemos gente, familias enteras, donde hay un solo perceptor de ayuda, de la ayuda familiar o de la ayuda a una pensión no contributiva, y existe ahora mismo unas desigualdades enormes. Lo que pasa es que Cádiz es una ciudad con una enorme solidaridad. El ciudadano es solidario, el ciudadano tiene familia, tiene asociaciones, tenemos cofradías, Cáritas, iglesias, asociaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones de vecinos, que están en muchos casos paliando la obligación de los gobiernos. Y eso es lo que impide en muchos casos que Cádiz no parezca que tiene una situación tan dramática como la que de verdad sufre cuando bajas un poco a pie de calle, ¿no? Las diferencias económicas es lógico que se den, porque además tienes sectores de la población, sectores económicos empresariales hacia los que se destinan los recursos y que encuentran ahora pues mucho más barato y encuentran mucha menos oposición, claro, a la hora de obtener pues desde compras de inmuebles, desde no sé, inversiones inmobiliarias, inversiones financieras, y claro, la resistencia es mucho más débil, ¿no? En Cádiz, como te decía, muchas veces da pena ver locales vacíos, locales en alquiler, locales en traspaso, pero bueno, también es cierto que la función pública y gobernar implica tomar decisiones, ¿no? Y quizás haya que tomar decisiones para sacar al mercado bolsas de suelo, bolsas de inmuebles, bolsas de comercio, que ahora mismo a lo mejor los propietarios pues los tienen vacíos esperando que alguien venga con rentas altas porque estaban acostumbrados a tenerlo alquilado a una entidad financiera, a una gran superficie, y bueno, como no tengo prisa, pues ahí lo tengo vacío, ¿no? Bueno, pues a lo mejor habrá que actuar ahí para que ese suelo, para que ese local, para que esa oficina, para que ese piso salga al alquiler antes que dejarlo improductivo, y a lo mejor hay que grabar con un impuesto específico eso, con un mayor impuesto del IBI, o sea, ¿no? Habrá que evaluar opciones, pero lo que está claro es que hay que poner en uso las potencialidades que tiene la ciudad. Estamos llegando ya casi al final. Una pregunta corta que es, ¿se ha acabado la crisis, como dicen desde el gobierno? Hombre, yo creo que mientras que tengamos las tasas de paro que tiene, yo no sé si donde viven los portavoces del gobierno la crisis se ha acabado, a lo mejor en La Moraleja se ha acabado, a lo mejor en Tres Cantos se ha acabado, a lo mejor en los barrios importantes se ha acabado, a lo mejor los coches oficiales pues ven que el iPhone que le dan pues un iPhone nuevo y el nuevo iPad, y eso puede darles la sensación de que se ha acabado, pero desde luego en el Cádiz que yo conozco, en nuestro Cádiz, la crisis no se ha acabado, ¿eh? A la crisis le queda todavía un peluseo como mínimo. Y ahora le voy a dar unos conceptos, unos personajes, y con una palabra me los define. Blas Infante. Andalucía. Antonio Jesús Ruiz. Futuro. Cádiz. Mi casa. Susana Díaz. Heredera. Rajoy. Pasado. Rubalcaba. Más pasado. Cataluña. Cataluña, esa me cuesta un poquito más. Cataluña, es que te diría mucho sobre Cataluña, sobre todo porque es que en los últimos tiempos solamente hacemos hablar de Cataluña. Me gustaría que Andalucía tuviera el mismo espacio en los medios que tiene Cataluña, pero voy a decirte oportunismo. Oportunismo. El futuro. El futuro, el Partido Andalucista. Verde y blanco. Mis colores. Y andaluces levantados.
andaluces levantados, pues andaluces levantados y no quedaros acostados. De acuerdo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias.